Hola, guerreros y camaradas de ambos bandos. Hace calor aquí, pero mucho más calor hace en los campos de Ucrania, donde los infantes se baten el cobre. El nuevo pulso comenzado con dirección a Torensk, ciudad entre la punta de lanza de Ocheretini y Chasillar por parte del ejército federal, puede que sean los primeros signos de unas maniobras de verano que pretenden renovar el impulso alcanzado tras la larga marcha hacia el oeste desarrollada desde el otoño pasado. Ofensiva cuyo principal triunfo fue eliminar el caldero de la ciudad fortaleza de Avdiivka, la pequeña Troya industrial que había permanecido en manos del ejército nacional ucraniano desde las primeras batallas de la guerra, hacía ya una década, y que os hemos narrado día a día hace ya algún tiempo. La interacción entre las operaciones ofensivas rusas en curso en las direcciones de Chasillar, Torensk y noroeste de Avdiivka indica que el mando militar ruso puede tener la intención de aprovechar el avance en curso en dirección a Torensk para crear nuevas oportunidades operativas. El impulso tomado desde hace unos días en la zona central del Gran Caldero podría ser solo una advertencia para el Ejército Nacional Ucraniano, que ha tenido que ir sobreextendiéndose a nuevos sectores del frente, como el norte, como la zona de Kharkov. Todo dependerá si las fuerzas rusas que operan actualmente en la zona se ven reforzadas por nuevas brigadas. En el canal siempre os decimos que el gran misterio de todo análisis de la guerra estriba en el conocimiento de las reservas reales disponibles en uno y otro bando. Esas reservas que podrían conseguir aprovechar cualquier ruptura y explotarla de forma masiva, con una maniobra relativamente amplia para conseguir el ensayo como en un partido de rugby. Y, si no, como estamos observando a lo largo de la guerra, donde prima la defensa, al menos servir en un empuje y presión desgastadora, como en una melee de rugby. Esto último nos parece más próximo a la teoría de la victoria establecida por Putin recientemente y de la que os hemos hablado en el último parte de Guerra Imperial. Sobre las reservas rusas en el frente, algo pudimos también vislumbrar en los partes dedicados a las memorias de un soldado ruso, que por cierto fueron muy poco visualizadas, pero actualmente carecemos de datos fiables sobre esas reservas. Por otro lado, ya en cuanto al campo de batalla, el portavoz del grupo de fuerzas de Koristia de Ucrania, el teniente coronel Nazar Voloshinsk, declaró en una entrevista con el medio ucraniano Sulpilne Donbass el 2 de julio que las fuerzas rusas están empezando a asaltar Chasillar desde la dirección de Torensk. Esta población, como sabéis, está al sur de Chasillar, es como el centro del caldero, de un caldero inmenso. Y han estado atacando en dirección a Torensk, Chasillar, utilizando principalmente, según dice este portavoz del grupo de fuerzas ucranianas, dice que han estado utilizando pequeños grupos de infantería y ocasionales asaltos mecanizados en esa zona. En el caso de que las fuerzas rusas sean capaces de desarrollar un saliente más grande en el área general de Sumy, Pidenne, Piniche y Torensk, entonces desde allí podrían amenazar de forma más creíble el flanco sur de Chasillar, completando los esfuerzos ofensivos en curso por parte del ejército federal al norte de esta población, cerca de Kalinivka, una vez que ha caído, como sabéis, Bodanivka, que son pequeños pueblos al norte de Chasillar y del microdistrito. Asimismo, las fuerzas rusas han continuado sus ataques en la zona sur y sureste de Chasillar, en particular cerca de Klitschivka, Andriivka y Kurdumivka,
con lo cual sabemos que el mando ruso sigue presionando también en la zona más próxima al norte de la población de Chasilar. Los recientes avances rusos en Mayorsk, al este de Torensk, ofrecen a las fuerzas rusas posiciones en la orilla este del canal Siversky-Donetsk, Donbass, lo que le permite avanzar hacia Chasilar desde el sur a lo largo de una orilla del canal en lugar de intentar cruzar el terreno del canal en la población que conocemos como el microdistrito en la entrada de la población principal de Chasilar. El canal que conocemos es el lugar en estos momentos en el que se están planteando los combates y la línea defensiva en Chasilar, pero al parecer hay la posibilidad de flanquearlo mucho más al sur. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de maniobras de muy amplio alcance, pero poco a poco se puede ir presionando desde esta parte sur de la ciudad de Chasilar. Por su parte, el observador militar ucraniano Konstantin Masoyev relacionó los esfuerzos rusos en la dirección de Torensk más que con la dirección de Chasilar hacia el norte, con la idea de girar hacia Pokrovsk, que es otro de los ejes clásicos de avance que estamos viendo desde la toma de Avdiivka y sobre todo la apertura de la caída abierta tras la caída de Ocheretini. Masoyev señaló el 2 de julio que las fuerzas rusas han intensificado los ataques contra Torensk las últimas 24 horas y que el Grupo Central de Fuerzas de Rusia, que son las que operan en esa zona, han desplegado batallones y compañías de asalto adicionales cerca de esta población para apoyar las operaciones ofensivas en curso. Masoyev señaló también que los factores operativos en la dirección de Torensk están directamente relacionados con la dirección de Avdiivka y evaluó que las tropas rusas del Grupo Central de Fuerzas están tratando de interceptar las posiciones ucranianas a lo largo de la carretera H-32 Pokrovsk-Konstantinivka. Esa importante línea terrestre que veis en el mapa y que, claro, una vez que ha caído Cheretini y han caído las poblaciones siguientes, está solo a unos 6 kilómetros, casi a tiro de artillería. Entonces, esa población que une Pokrovsk con Konstantinivka, esa carretera, es una carretera muy importante y es posible que la opción sea poder presionar más hacia ella todavía después de haber abierto esa presión sobre el centro de Caldero en Torensk. Las observaciones, por tanto, de ambos, tanto del portavoz Voloshin como del observador militar Masoyev, sobre las perspectivas de operaciones ofensivas rusas cerca de Torensk, reflejan una dinámica de campo de batalla notable. Es decir, hay bastante movimiento en este principio de verano. El comando ruso puede haber elegido intensificar las operaciones ofensivas cerca de Torensk a mediados de junio exactamente porque este área ofrece a las fuerzas del ejército federal un punto de partida flexible, desde el cual pueden atacar tanto hacia el norte como hacia el suroeste, dependiendo de la ruta de ataque y dependiendo de las reservas que puedan ir introduciendo en la zona. Es el piano de Rachmaninoff que hemos observado a lo largo de todos estos partes. Se va presionando en distintos puntos en uno y otro y cuando se ve más posibilidades se da un mordisco. La aparente decisión de atacar cerca de Torensk enfatiza que el comando ruso puede estar planeando operaciones con previsión y comprensión de la situación operativa actual del frente. Sin embargo, creen estos analistas que la capacidad del comando ruso para realmente llevar a cabo estos planes operativos depende del desempeño a nivel táctico de las tropas ubicadas en ese área de Torensk y de su capacidad para ir explotando los éxitos en avances operacionalmente significativos. Por su parte, según señala el Instituto de Estudios de la Guerra, la principal concentración de fuerzas rusas en el área de Torensk
está formada por unidades de la República Popular de Donetsk, DNR, y tropas territoriales. Para ejecutar sus ataques adecuadamente tendrán que enfrentarse a las tropas ucranianas de la zona que poco a poco están recibiendo el material militar del que habían estado escasos los meses de primavera. Veremos cómo se desarrolla el frente las próximas semanas. Esto, camaradas de ambos bandos, ha sido parte de Guerra Imperial. Ya sabéis, si os gusta este tipo de información, darle un like, suscribiros o hacer algún comentario. También podéis hacer las tres cosas. Nosotros seguimos aquí trabajando para todos vosotros. Nuestra intención es que no se olvide que hay una guerra, una gran guerra en Europa.